¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a ver una clase más de panorama bíblico y vamos a ver lo que es la carta a los romanos o epístola a los romanos. Y a ver, me quito de acá. Ahí está, ¿no? Panorama bíblico, clase 46, es la carta a los romanos. Y bueno, voy a aparecerme por acá otra vez. Oh, ¿dónde está esto? Ya, aquí está. Ya estoy ahí. Bueno, traigo mis apuntes, que luego se me olvida. Y bueno, aquí está. Y aquí está el PowerPoint. De acuerdo. Bueno, esta carta, o carta de los romanos, fue escrita a los cristianos precisamente de Roma antes de la llegada de Pablo a la ciudad. ¿Sí? Más decisivamente, el Romanos es posiblemente la carta más teológica, ¿sí? Y más importante de lo que es el Nuevo Testamento, siendo el escrito más aproximado a una teología sistemática de los que aparecen de la palabra de Dios, ¿no? Romanos, en 1.1, ahí identifica al autor de la carta como Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. En Romanos 16:22 nos indica que Pablo utilizó la ayuda de una persona, o sea, de otro hombre llamado Tercio, para transcribir lo que él le iba dictando, ¿no? También se le llama epístola, ¿sí? Epístola a los romanos. Bueno, eso de epístola significa composición poética en forma de carta cuyo fin principal es exponer ideas didácticas o moralizadoras, ¿sí? Para que sepamos que es una epístola, ¿de acuerdo? Entonces, esta carta fue redactada aproximadamente entre el año 56 y 58 después de Cristo, cuando Pablo tuvo que partir debido a un complot contra él. Fue escrita después de Primera y Segunda de Corintios. Eh, Estaba a punto de ser llevado a... Bueno, más bien, esta lo escribe después de haber recolectado, ¿sí? La ofrenda que iba a ser llevada a los pobres de Jerusalén, ¿sí? Fue cuando se escribieron la primera y segunda de Corintios y posteriormente esta carta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, las referencias ahí que nos hace de Cencrea, es una ciudad portuaria de Corinto, ¿sí? Y también nos hace algunos otros detalles acerca de los académicos aceptos de Corinto, como la ciudad donde se originó la carta, ¿no? Entonces, por eso todos los teólogos piensan que efectivamente fue ahí donde escribió todas estas cartas. Estuvo ahí 3 meses en ese lugar, en Cencrea, y al final era el final de su tercer viaje misionero. Antes de tener que partir, fue precisamente escrita esta carta a los romanos. Está considerada como una de las cartas más influyentes de la Biblia. Muchos eruditos, cristianos, incluso católicos romanos fueron movidos en su corazón al arrepentimiento a través de esta carta, ¿sí? Escrita y inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y recuerden que precisamente sirvió de motivación a muchos sacerdotes católicos, ¿no? Para hacer el movimiento por Lutero
Lutero precisamente al leer Romanos es que él hace las 98 encíclicas para poder a hacer la, pues ahora sí que su queja en contra de todo lo que estaba estableciendo la Iglesia Católica, que no estaba bien, ¿no? Entonces él pone sus 98 propuestas y de ahí viene ya lo que es el cambio a lo que es ya hacia la protestantismo. Se les llamaba así porque protestaban contra la Iglesia Católica, no por otra cosa, ¿sí? Entonces ya posteriormente le pusieron los católicos los hermanos separados, ¿de acuerdo? Esos somos nosotros, los cristianos, ¿sí? Bueno, sigamos, porque si no... Ok, la carta a los romanos está ubicada como el sexto libro, bueno, sí, podemos decir el libro, sí, el sexto libro en el Nuevo Testamento, y está compuesto de 16 capítulos y 433 versos en total. Su teología, vocabulario y espíritus son todos ellos particularmente paulinos, o sea, de Pablo, ¿no? Son muy característicos de él. Naturalmente, el hecho de que la carta afirme ser de Pablo, en Romanos 1.1, ¿sí?, no es argumento suficiente para convencer a los escépticos de pues que la escribió él, ¿no? Pero esto queda apoyado por otras referencias como Romanos capítulo 15, versículo 15 y 20, lo que es, y quizá más convincente, es el gran número de coincidencias perdón, eh, casuales en el libro de Hechos, ¿sí?, que no presenta perdón, apariencia alguna de haber sido inventadas, ¿no? O sea, hay referencias en Hechos que sustentan la carta que fue escrita por él, ¿no? Perdón. Ahora sí. Sí, entonces, por eso la mayoría de eruditos pues dicen que sí, efectivamente fue escrita por Pablo, aunque bueno, fue redactada por Pablo y escrita por ay, se me fue su nombre, espérame, por Tercio, ¿sí? Entonces, pero bueno, son las palabras de Pablo, porque efectivamente son muy características de su forma de hablar y de redactar todas las otras cartas de él, ¿sí? Esta carta es la declaración de Pablo a los romanos como, digamos, más completa del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. El tema principal de la carta es que todo hombre es pecador, pero a través de la fe en Cristo el hombre puede ser justificado a los ojos de Dios y recibir salvación y vida eterna, ¿sí? Y como en todas las epístolas de Pablo a las iglesias, proclama la gloria del Señor Jesucristo mediante la enseñanza de la doctrina y la edificación y el ánimo para los creyentes que reciban su carta, o lectores de la carta, ¿no? Una preocupación en particular de Pablo era que para quienes escribió esta carta, ¿sí?, aquellos que estaban en Roma, que eran amados de Dios y llamados a ser santos, Romanos 1.7, por ser él mismo un ciudadano también romano, recuerden, ¿sí? Eso ya lo hemos visto cuando estudiamos. Se recuerda que estudiamos todo el libro de Hechos y ahí hace énfasis en que es romano, por lo cual
no puede ser juzgado por los judíos, ¿sí? Y tiene que ser llevado ante este el procónsul de ahí de Roma, representante de Roma en Jerusalén, ¿sí? O en Israel, ¿de acuerdo? Él hace ese énfasis para que no sea juzgado por los judíos, ¿de acuerdo? Y por eso luego posteriormente también es llevado hasta Roma, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vimos al estudiar Romanos. Y él tenía una pasión única por aquellos en la asamblea de creyentes de Roma, o sea, asamblea lo puse así. Recuerden que iglesia es asamblea o reunión, ¿sí? De personas. Puesto que él hasta ese momento no había visitado la iglesia de Roma, esta carta también servía como su presentación ante ellos, ¿sí? Recuerden que cuando él llega a Roma, no pensaba que, pues sí, o sea, que hubiera tantas personas este, esperándolo, ¿no? Entonces llega todo un séquito de personas, de cristianos, a, a recibirlo, ¿no? Entonces él, este, pues no se lo esperaba, ¿no? Pero bueno, sigamos. Pablo estaba entusiasmado con la idea de poder ministrar al fin en la iglesia de Roma y todos estaban bien enterados de este hecho, ¿no? Romanos 1, versículo 8 al 15. Él había intentado ir a Roma y posteriormente a España. Sí, eso es lo que él había querido, ¿no? Romanos 15, 24. Pero sus planes fueron interrumpidos cuando fue arrestado en Jerusalén, ¿no? Lo que les acabo de decir. Eventualmente iría a Roma, pero como prisionero. Febe, quien era un miembro de la iglesia de Cencrea, cerca de Corinto, si se acuerdan, que ya habíamos dicho esto, Romanos 16.1, y quien probablemente llevó esta carta hasta Roma, ¿sí? La carta de Romanos es principalmente una carta de obra doctrinal o de doctrina, ¿sí? Y puede ser dividida en 4 secciones. ¿Sí? Ahí se las puse. La necesidad de justicia, capítulo 1, versículo 18 al 3:20. La justificación provista, el capítulo 3:21 al 8:39. La justicia vindicada. ¿Qué es eso de vindicada? Bueno, es defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado o injustamente atacado, ¿sí? Esto lo podemos ver en el capítulo 9.1 y hasta el capítulo 11.36. La justicia practicada del capítulo 12.1 al 15.13. Este tema principalmente condena a todos no, perdón, ya me estoy adelantando. El tema principal de esta carta es obviamente la justificación, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Pablo primeramente condena a todos los hombres por su pecaminosidad, o sea, por ser pecadores. Él expresa su deseo de predicar la buena palabra de Dios o la verdadera palabra de Dios a aquellos que están en Roma. Era su esperanza que ellos permanecieran en el camino correcto, ¿no? Señala enérgicamente que no se avergüencen del Evangelio, Romanos 1.16, porque es el poder mediante el cual todos somos salvados. La carta de Romanos nos habla acerca de Dios, quien es Él y lo que Él ha hecho, ¿sí? Nos habla de Jesucristo, de lo que Él logró con su muerte, nos dice acerca de nosotros mismos, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora, ¿sí? Después de haber confiado en nuestro Señor Jesucristo.
Pablo señala que Dios nos demandó que los hombres hubieran ya enderezado su vida antes de venir a Cristo. Perdón, o sea, Dios no demanda, ¿no?, que el hombre enderece su camino antes de llegar a Cristo, sino que sea a través de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que nosotros podamos enderezar nuestros caminos, ¿sí? Y Pablo utiliza varios personajes y eventos del Antiguo Testamento como ilustración de las gloriosas verdades en Roma, ¿sí? Y nos muestra ahí cómo por medio de la fe, ¿sí?, fueron justificados los los personajes, digamos así, del Antiguo Testamento, ¿no? Nos habla de Abraham, ¿sí? Abraham creyó y fue justificado por la fe, no por sus obras. Romanos 4, del 1 al versículo 5. En Romanos 4, del 6 al versículo 8, Pablo se refiere a David, quien reitera la misma verdad: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salmos 31, 1 y 2. Versículo 1 y 2. Pablo usa a Adán para explicar a los romanos la doctrina de la herencia del pecado y su historia de Sara e Isaac, el hijo de la promesa, para ilustrar el principio de que los cristianos son los hijos de la promesa de la gracia divina de Dios a través de Cristo. En el capítulo 9 al 11, del 9 al 11, Pablo resume la historia de la nación de Israel y declara que Dios no ha rechazado completa y definitivamente a Israel. Eso, la ideología esa de que dicen que fue sustituido por la iglesia, eso es mentira. No, Dios nunca ha dejado a Israel, ¿sí? Romanos 11, del versículo 11 al 12, ahí nos muestra eso, ¿no? Pero sí ha permitido que ellos tropiecen solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles para la salvación, para su salvación de los gentiles, ¿eh? La epístola de los Romanos deja en claro que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Cada buena obra que hayamos hecho alguna vez es como un trapo de inmundicia, ¿no?, ante Dios, ahí dice, ¿no? Así que tenemos sobre nosotros la sentencia de muerte por nuestras transgresiones y pecados, de lo que solo la gracia y misericordia de Dios puede salvarnos. Dios expresó su gracia y su misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, ya no somos controlados por nuestra naturaleza de pecado, sino que somos controlados por el Espíritu Santo. Si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Él fue levantado de los muertos, somos salvos, nacidos de nuevo. Si nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único y verdadero y suficiente Salvador, seremos resucitados como Él fue resucitado. Necesitamos vivir nuestras vidas como una ofrenda a Dios, como un sacrificio vivo para Él. La adoración de Dios que nos salvó, la adoración a Dios que nos salvó debe ser nuestra más alta devoción. Tal vez la mejor aplicación de Romanos
hacia nuestras vidas sería aplicar Romanos 1:16, que nos dice: no te avergüences del Evangelio, ¿sí? No nos avergoncemos del Evangelio. En vez de ello, seamos todos fieles en proclamar el Evangelio a las personas que no lo han escuchado, porque solo Él los puede salvar, no nosotros. Nosotros podemos darles la palabra de Dios, mostrarles la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, pero la decisión debe ser de ellos, no nuestras. Nosotros no tenemos que estar continuamente encima de ellos porque posiblemente la rechacen más de lo que la aceptan. Entonces, ya las decisiones de ellos, todos tenemos esas dos opciones: aceptarla o rechazarla. Y eso es nuestro libre albedrío, por lo cual nosotros debemos de respetar al que la acepta y al que no la acepta. ¿De acuerdo? Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.